Bueno, y pues bienvenidos y pues empezamos con el tercer módulo. Los dejo con la licenciada Bricia para que empecemos con nuestra clase. Adelante, muchas gracias. Gracias, Rosy. Muy bien, vamos a comenzar. El día de hoy veo que hay muy poca asistencia, nada más tenemos 8, habíamos empezado muy bien. Teníamos bastante rating, si lo podemos decir así, ya que estamos a distancia, yo me siento en televisión. Pero bueno, ¿me escuchan bien? El día de hoy traigo audífonos y yo me escucho un poco rara. ¿Ustedes me escuchan bien? Ok, ya veo ahí a Sam y a Fabi que me dicen sí, se escucha. Sí, se escucha bien. Ay, muchas gracias. Bueno, pues vamos a comenzar. El día de hoy vamos a ver acerca de la evaluación y el manejo de la conducta suicida. El día de ayer y parte de hoy estuve observando algunas de sus tareas, que bueno, ustedes amablemente ya estuvieron subiendo sus PDFs o Words a la plataforma, donde pues bueno, pude ver su investigación que pudieron hacer al respecto y bueno, la mayoría estaba dentro de lo que vamos a charlar el día de hoy. Pues bueno, como siempre, me gusta hacer un resumen de lo aprendido las clases anteriores, entonces me gustaría saber de los asistentes, ya vi que creo que por aquí ahora sí está Susi, ¿qué recuerdan de la clase anterior? Yo sé que hubo gente en vivo y otra también de forma virtual, y todos tenemos el mismo contenido. ¿Qué recuerdan de la clase anterior? ¿Qué fue lo que dimos clase? Hola, buenas tardes. Yo no pude estar presente la semana pasada, pero en la clase de lo que se vio fue los factores de riesgo y también señales de riesgo, pues, que no son como tal que todas las personas los vayan a presentar. Y un factor de riesgo, algo que me llama mucho la atención es eso, que no todos lo presentan. No quiere decir que porque una persona, no sé, haya escuchado de que un tío se suicidó, él también lo vaya a hacer, pero que es un factor que genera un poquito más de probabilidad de que eso suceda. Entonces yo me voy, bueno, y los mitos y realidad. Muy bien, exactamente eso fue lo que abordamos. ¿Qué más revisamos? También revisamos lo que son las variables, ¿cómo se llama? Son las variables distantes, antecedente, orgánica y también las consecuencias. Y bueno, hicimos un mapa conceptual con ellas y señalamos justamente lo que decía nuestra compañera. Ok, muy bien. Efectivamente, esos fueron los contenidos que estuvimos abordando en la clase anterior, de algunas señales, que si bien pues no quiere decir que si una persona tenga una o dos, quiera decir predisposición para tener nuestra red flag, ¿no? Y bueno, ¿quién me dice algunas de estas señales de riesgo? Bueno, si nadie participa, yo, impulsividad, desesperanza, desamparo, depresión, malestar constante, no disfrutar nada, irritabilidad. Ok, muy bien, Estrella. Miri, ¿qué otra señal le faltó a Estrella? Trastornos del sueño. Ok. De la alimentación también. Bueno, sí, me faltan por ahí algunas. Ok, algunas conductas temerarias también que pudiesen tener, lo que decía ahí, algunos problemas de hábitos, cambios en los hábitos alimenticios o hábitos del sueño. Muy bien. Respecto a los mitos y realidades, ¿hay alguno que ustedes recuerden? Anímense, participen. Cas, el día de hoy. Hola. Ay, no. Bueno, por aquí Viridiana, buenas tardes. Pues algunos mitos que estaban presentes era ya no pude quedarme a la clase, pero lo terminé de ver por el video. Y pues estaban estas del pensar que si una persona habla sobre el suicidio o amenaza con cometer suicidio o externa que quiere cometer suicidio, no lo va a hacer, porque el que lo dice no lo hace, ¿no? También de que el hablar del tema puede ser un estimulante para que tengan esa idea. Era otro de los mitos que había, que quien comete suicidio a fuerzas tiene un trastorno, ¿no? Entonces ese era otro de los mitos que conocía, o bueno, que se mencionaban. Ok, muy bien, Viri. Fabi, alcancé a ver que levantaste tu mano, pero nada más que no sé por qué no se ven completos ustedes. Sí la había levantado, la había levantado para lo de los riesgos, lo de las señales de riesgo, ¿no? Ahorita ya que están en los mitos y todo eso,
a mí me llamó más la atención justamente esa parte que menciona al final la compañera, de que decían que las personas que suicidan regularmente tienen algún tipo de trastorno mental, cuando no es así. Entonces, Ok, sí. muy bien. ¿Alguien más que recuerde algún otro mito o realidad? Ya Viri nos apoyó con 3. ¿Alguien más o ya no se acuerdan, chicos? Yo, esta parte de la ambivalencia que se presenta en las personas pues que tienen una ideación suicida o que piensan consumar un suicidio, pues sería que no necesariamente estén convencidos de que siempre tengan la idea de que pues voy a acabar con mi vida, sino que también existen sentimientos opuestos, por así decirlo. Así es, muy bien, recabas ese concepto muy importante de la ambivalencia, ¿no? En esa lucha de entre, pues bueno, en el querer vivir, pero también está la posibilidad de morir. Muy bien, muchísimas gracias. Efectivamente, pues vamos a darle a la siguiente. Ustedes me decían que habíamos visto algunos factores de riesgo asociados a la ideación suicida o en este campo del espectro suicida, donde encontramos diferentes factores. Aquella ocasión les había presentado 2 o 3 maneras de clasificarlos. Aquí les muestro el diagramita que les había presentado la clase anterior, acerca de algunos factores individuales que pudiésemos tener. Se los voy a eliminar. ¿Quién me dice cuáles son algunos de esos factores personales, psicológicos o familiares y contextuales que solemos tener las personas que tenemos ideación suicida? ¿Quién me dice uno? Había comentado de los contextuales o sociofamiliares. Ajá, alguno de los que hemos Pues, revisado. pues Perdón, me ¿podría acuerdo que repetir la tenía que pregunta? ver. Ok, les preguntaba de que me dijeran algunos de esos factores asociados a la conducta suicida, factores de riesgo. ¿Cuáles eran? Bueno, yo me acuerdo que era como lo del apoyo. ¿Es mi internet o no los escucho? Está fallando el internet. Avi, quitaste tu micrófono. Ahí está ya. Ah, otra vez lo quitaste. Ah, caray. Ya. Ok, ¿ahí se escucha? Sí, yo sí te escucho, Estrella. Ahí ya. Ok, hablaba que podrían ser estos factores socioeconómicos dentro de la familia, también el apoyo en la familia, ¿no? Que muchas veces como que hay ciertos problemas y dificultades y eso puede ser un factor de riesgo también. Muy bien, ¿quién más? Anímense. Okay. La poca comunicación en cuanto a comunicación afectiva y comunicación directa, ese es también otro factor de riesgo. Ok, muy bien. Por ahí escucha alguien yo. ¿Quién dice yo? Yo creo que algo que tiene mucho que ver son las adicciones y el que no se reciba ayuda alguna como de los familiares y de las personas cercanas, como por ejemplo si tiene una adicción al alcoholismo y por más que intente pedir ayuda y no hay ayuda, pues creo que una escapatoria también sería el suicidio. Ok, muy bien. Pues bueno, les preguntaba acerca de lo que he revisado la clase anterior, porque les comentaba que había factores individuales, familiares y contextuales, entre ellos que cuáles eran. Ya recordamos que unos muy importantes eran los trastornos mentales, los factores psicológicos, como aquí decíamos la parte de los pensamientos irracionales, la impulsividad, los intentos previos de suicidio, inclusive la edad. Ya les decía, ¿por qué creen que la edad está como un factor de riesgo? Por las etapas que atraviesa la persona, por ejemplo, la etapa de desarrollo en los adolescentes, pues va a presentar varios cambios, incluso hormonales, una adaptación a su medio ambiente, está la búsqueda de su propia identidad, la influencia de los amigos, se está incluyendo en un contexto donde a veces pudiera sentirse rechazado o aceptado.
el miedo. Entonces creo que eso también influye mucho. Exactamente, las vulnerabilidades propias de cada una de las etapas, y inclusive lo que les decía, nosotros estábamos muy marcados en la etapa de la adolescencia porque es la cuarta causa de muerte en el mundial, ¿sale? Y bueno, y en cuanto al sexo, porque también diferenciábamos que quiénes eran las personas que más se suicidaban, inclusive ustedes me decían el por qué ustedes creían que eran los hombres los que mayormente se suicidaban. Ajá. También había factores genéticos, biológicos, alguna enfermedad física, alguna discapacidad, alguna enfermedad terminal, ¿no? Había igual factores familiares, lo que ya nos decía hace un rato Estrella, historias familiares previas de algún suicidio, a lo mejor eventos normales o estresantes que pues nosotros estamos, que vamos viviendo a lo largo de nuestras etapas. Igual factores sociofamiliares en esta parte del nivel socioeconómico, educativo, inclusive la situación laboral. Ya igual les aterrizaba mucho la clase pasada, ¿no? Que justamente ahorita en pandemia, pues se vio muchísimo los factores contextuales en lo que en lo que estamos viviendo, ¿no? La etnia, la religión, y bueno, algunos otros factores que decíamos que pudiese ser como el abuso sexual, la identidad sexual, el acoso escolar, que bueno, nosotros a veces vivimos en la escuela, ¿no? Inclusive el fácil acceso a algunas armas, medicamentos, ¿no? Un Muy bien, embarazo no deseado o no planificado. así se me fue la palabra. La ideación suicida o el comportamiento suicida, pues tiene variables muy vastas. Ojalá pudiésemos detectar y tener una tablita donde pudiésemos decir, híjole, si tiene depresión, si tiene, sufre de abuso sexual, seguramente es una persona que va a cometer suicidio. Sin embargo, no es así. Cada una tiene su vertiente y por ello se vuelve un espectro muy complicado, muy complejo. Muy bien, igual ya les decía que nosotros estuvimos revisando este mapa, ¿no? Y por ahí me decía Estrella, ¿no? Acuérdense que es una representación pictográfica acerca del análisis funcional y nosotros lo hicimos basándonos en la literatura, no lo hicimos de forma individual, sino ya de algo general. ¿Quién me recuerda qué eran las variables distantes, perdón? Las primeras, ¿qué eran las variables distantes? Hola, buenas tardes. ¿Era la historia del paciente? Era la historia del paciente. Muy bien. O sea, ¿Tú qué? como, Ajá. como factores históricos o de su desarrollo, como, pues sí, ver si pasó por algún suceso traumante, algo que haya, digamos, ocasionado pues esos pensamientos, ¿podría ser? Así es, Erisbeth, perdón. Estás en lo corriente. Recuerdo que también era algo no cambiante, no se podría quitar de la historia del paciente. Exacto, tienen ambas la razón. Acuérdense que las variables distantes son estas históricas o del desarrollo, historias de la persona, de su vida normal, y que estas son estáticas, que no se pueden cambiar. Por aquí veía una carita, híjole, creo que ya se tapó. No sé quién era. Fabi, ¿me apoyas con algún ejemplo de variable distante? ¿Qué puede ser? No sé, alguna enfermedad terminal, por ejemplo. ¿Qué más? También algún trastorno. Ok, muy bien. Acuérdense que como dicen, es parte de la historia natural del paciente. Entonces aquí como dicen, a lo mejor podemos tener algún trastorno del estado del ánimo, algún trastorno en la personalidad o que haya sufrido algún abuso sexual, no sé, que a lo mejor tenga un estilo de crianza. También es esta parte de la identidad sexual, ¿no? Muy bien, vamos con la siguiente. ¿Quién me recuerda que eran las variables antecedentes? Podrían ser los elementos relacionados como con la etnia, con la cultura.
que podrían actuar como factores desencadenantes. Exacto, acuérdense que las variables antecedentes, así tal cual, son estímulos desencadenantes, ¿no? Que se relacionan tanto con el ambiente físico como el social. Muy bien, Sam, ya te vi. Sam, ¿me pudieses decir algún ejemplo de variables antecedentes? Acuérdate que son variables desencadenantes. Por ejemplo, el acoso escolar por Bien. alguna situación, o incluso el acoso laboral, el mobbing. Creo que ese es el mobbing. Ujú. Muy bien, Sam. Acuérdense que también aquí puede partir alguna pérdida significativa, algún estresor. Ujú. Y sí, efectivamente, lo que dice Sam, bullying o acoso escolar por parte de sus pares. Muy bien, vamos con la siguiente. ¿Quién me dice qué son las variables organísmicas aparte de Estrella? Ana, ya vi que aprendiste tu cámara. ¿Qué recuerdas que son las variables organísmicas? No te escucho, preciosa. Tienes tu audífono apagado. Perdón, son las que están presentes, pero que no están como, o sea, que no interfieren. ¿Quién más le ayuda? Acuérdense que las... Podría, bueno, ahí yo recuerdo que tenían que ver con las respuestas, son conductuales y cognitivas, por ejemplo, pensamientos pesimistas. Efectivamente, acuérdense que estas variables organísmicas se dividen en varias. Por ejemplo, aquí vemos tanto variables de conductuales, afectivas, biológicas, sociales, etcétera, etcétera, y que estas fungen como mediadores de respuesta. Ajá, son aquellas que moderan antes de partir a la siguiente respuesta. Y algunas de ellas, ¿cuáles eran? ¿Podría ser problemas de salud física, vergüenza, culpa, deshonra, impulsividad? Por ejemplo, en esta parte del pensamiento dicotómico, ¿recuerdan qué era el pensamiento dicotómico? La baja autoestima también, ¿no? La baja autoestima. La ansiedad, la irritabilidad. Exactamente, los pensamientos negativos. Pregunté, ¿alguien recuerda qué eran los pensamientos dicotómicos? Es pensar o todo o nada, ¿no? Exacto, o es blanco o es negro, ¿no? No, aquí como que no hay un punto en medio, no hay tanta flexibilidad cognitiva que esta ya pudiese ser más una variable de respuesta. ¿Quién me dice qué son las variables de respuesta? Es justamente cómo respondes ante esas variables organísmicas, ¿no? Hacia ese pensamiento que, por ejemplo, puede ser el aislarte, el apartarte. Exacto, el afrontamiento evitativo. Hay personas que empiezan con las autolesiones, lo que conocemos como el cutting, ¿no? Que empiezan a tener ciertas conductas antisociales, comienzan a aislarse, que pues bueno, son comportamientos normales, entre comillas, normales que bueno, son característicos después de que bueno, hay una variable distante, antecedente y organísmica, y eso es lo que vamos a obtener como resultado. Y bueno, ¿cómo se dividían las variables de consecuencia? Rebe, ¿me ayudas? Daniel, ¿estás ahí? ¿Nos ayudas? ¿Cómo se dividían las variables de consecuencia? Alguien que sí quiera participar, chicos. Hoy sí vienen muy apagados. ¿Y de largo plazo? Ok, muy bien. ¿Qué era lo que respondíamos en la clase anterior? ¿Que pudiese fungir como una variable de consecuencia inmediata? El suicidio consumado, ¿no? ¿No? La inmediata, acuérdense que pudiese ser más Ideación, como la ideación, ya la que tenemos a consecuencia a largo plazo, ahí sí, ya es como tal, a lo mejor posiblemente que incrementemos más los trastornos psiquiátricos, que pues la persona no tenga una buena calidad de vida, y aquí ya como tal, la consecuencia más grave y letal, pues es que la persona atente contra su vida y tenga un suicidio consumado como tal. ¿Sale? Espero que pues este repaso me preocupa un poco porque digo, híjole, creo que no les quedó muy claro
ahorita que les estoy preguntando. Antes de Yo comenzar... quisiera participar. Ok, Estrella. Ajá, está como consecuencias, pues el bloqueo emocional, justamente su desadaptación familiar y social y deterioro de salud, su nula capacidad de resolución de problemas. Así es, muy bien. Efectivamente, esas hasta pudieran fingir igual como variables de respuesta. Para continuar, ¿qué más vimos en esa clase? ¿Hay algo que les está faltando y que fue muy importante y que les comenté? Mencionó al final, vimos el mapa clínico de las fortalezas. Así es, exactamente. Normalmente siempre nada más nos enfrascamos en los factores de riesgo, ¿no? Pero hay muy poca información acerca de los factores de protección. Siempre los pasamos de largo, le damos vuelta a la hoja. ¿Quién me dice 3 factores de protección? Que recuerde. Alexa, ¿me dices uno? Ay, maestra, la verdad estoy en curva. No, ahorita estoy perdida. Ok, muy bien, gracias. Un factor de protección podría ser la autoestima o una autoestima adecuada. Ok. También las redes de apoyo o de contención de parte de las personas cercanas. En sí, al menos de manera personal, o sea, referente a la persona, podría ser todo lo que tenga que ver con habilidades para la vida, ¿no? Que tenga que ver con la resiliencia que pueda contar. Exacto, efectivamente. Muy bien, muchísimas gracias. Efectivamente, estos son algunos de los factores de protección que también las veíamos divididas en estas 5 variables, en un mapa clínico de fortalezas, ¿no? Y justamente pues revisábamos algunas que las que ustedes ahorita me están mencionando, ¿sale? Y bueno, pues ahora sí, ya para empezar como tal el módulo 3, ya saben que me gusta ponerles un videíto para que ustedes puedan ver de qué va a tratar este módulo. Se los voy a poner y ustedes me dicen si se escucha. Yo creo que ustedes ya lo han visto. Estuvo muy popular como hace 2 años en Facebook. Aló. ¿Aló, se escucha, Cecilia? ¿Aló? Cecilia, ¿se escucha? Quizás no se escucha el audio. ¿Aló? Hola. Ahí sí. Hola, Cecilia, ¿cómo estás? ¿Podemos no hablar? ¿Sí? Podemos no hablar, no hay problema. Cecilia, háblame, dime lo que te está pasando ahora. ¿Sí? Hoy día vengo con una pregunta. Quería saber cuál es tu banda favorita. ¿Cuál es tu película favorita? Estoy dispuesto a perder. Quiero saber cuál es tu juego de mesa favorito. Dudo. A comenzar otra vez. Te está quedando bien, pero a mí... Cansado estoy ¿De color púrpura o azul? Para hoy día se me había ocurrido que podíamos ver alguna película, la que tú quieras. Hoy quiero solo descansar.
día me gustaría hablar. Muy bien. Podemos hablar entonces. Resolver dilemas, porque yo no soy más que una persona. Conectar con el dolor de otras personas puede resultar más simple de lo que parece, aunque estemos detrás de una pantalla. ¿Ya habían visto este video? Yo estoy segura que sí. Ana dice, sí, yo ya. Sí, la Yo verdad no, no. pero se ve muy bueno. Acá Fernando dice, yo también. ¿Qué me dicen? La primera vez que vieron este video, ¿qué fue lo que les vino a la mente? ¿Cuál fue la enseñanza o la moraleja de este video? Fabi dice que ella también. Pues yo lo vi en la cuarentena y creo que, pues para empezar, la cuarentena fue muy dura para todos y pues en segunda, o sea, se me vino a la mente como que siempre, ¿no? En las primeras, bueno, no sé si haya sido su primera vez en un psicólogo, pero pues se ve como que la obligaron a ir y creo que el que haya ido aunque no quería hablar, pues eso es un paso muy grande y pues como que la fue como que guiando para poder entrar a una conversación y pues lo supo guiar muy bien. Ok. Fer, ¿tú qué puedes decir al respecto? Gracias, Ana. Fer, A ¿qué mí dices? me encanta porque habla mucho de la parte del acompañamiento. Ujú. Me suena muy rogeriano el asunto, así como no directivo, sino más bien te acompaño, propicio los elementos para que tú vayas generando algo diferente. Y la parte de respetar el proceso, porque ahora sí quien muchas veces va dando la pauta en un proceso terapéutico, pues es el paciente, ¿no? No podemos nosotros forzar las cosas, porque ahí terminaríamos más lastimando a la persona que apoyándola. Ahí lo que se ve es que ella va respetando el proceso y el tiempo de la muchacha y se ve como de manera gradual desde la empatía pues va generando pues mucha transformación en ella, ¿no? En la chica. Muy bien, Eso, muchas a mí me gracias. encanta. Sí, muchas gracias, Fer. Veo una manita levantada de Alexa. No sé si fue error de dedo. Sí, no, sí la había levantado, pero prácticamente también concuerdo con el compañero Fernando, la parte del acompañamiento durante el video, a su manera, de alguna, también el estar consciente de que el paciente o el cliente, siempre te está dando información, ¿no? Y te está dando mensaje, aunque no hable. Entonces, también la parte del lenguaje no verbal, que se mira en el video, y las anotaciones, como poco a poco pues se fue haciendo una evaluación, por así decirlo, ¿no? Y también se le adaptó su proceso, su tratamiento, y pues se vio mejoría en la persona, ¿no? O sea, no necesariamente está esta parte de la expresión verbal, sino también el acompañamiento, pues ahorita fue, en este caso, pues es a través de una pantalla, ¿no? A final de cuentas es adaptarnos, porque lo que trajo la pandemia fue de la necesidad de adaptarnos, pero también pues, de que todos merecen ser escuchados, acompañados, y pues a mí me gustó mucho el trabajo y bueno, la simulación que se hizo en el video. Ya. Ok, ¿y qué tiene que ver con el módulo? El video, ¿qué tiene que ver con el módulo? ¿Qué tiene que ver con los pacientes con ideación suicida? La parte de la intervención, ¿no? Uh-huh. De que, Sí, bueno, que acuérdense que todas estas personas, bueno, yo ahorita que he estado trabajando más que nada con adolescentes, pues hay que, como decía Fer, ¿no? Esta parte del acompañamiento y ir respetando esos procesos, porque, bueno, a veces nosotros queremos, seguir trabajando, ¿no? O queremos hacer diferentes estrategias, pero a veces no podemos, tenemos que ir a la par de los chicos o de la persona que está teniendo estos pensamientos de muerte, ¿no? Este acompañamiento, esta empatía y pues bueno, ponernos prácticamente del otro lado con ellos. ¿Quién iba a hablar? Yo quiero, bueno. perdón. No, es que, gracias. Yo lo relaciono en la parte de que una persona con ideación suicida no siempre te verbaliza. Entonces también como la importancia de saber
identificar y cómo llevar el proceso, pues de alguna manera es hacer lo que puedas con lo que tienes, ¿no? Entonces, por esa parte. Sí, por ejemplo, yo les pudiese compartir, estuve trabajando con algunas adolescentes el año pasado y bueno, estuve justamente a distancia y algunas de las consecuencias o bueno, no, de las vulnerabilidades que pudiese tener era que a veces no se conectaban, ¿no? Entonces esa paciencia de trabajar con lo que se tiene y bueno, a lo mejor el contacto mínimo que tenía, pues trabajar con ello y hasta que pues ellas estuvieran listas para trabajar, ¿no? Desafortunadamente las personas que tienen ideación suicida tienden a tener muchísima desesperanza, ¿no? Y entonces es un poco difícil el trabajo con este tipo de pacientes, pero bueno, aquí es donde nace, ¿no? El amor a nuestra carrera y nuestra paciencia. Muy bien, pues bueno, déjenme les vuelvo a compartir. Pues muy bien, vamos a hablar acerca de la evaluación, ¿no? Recuérdenme el título. La evaluación y el manejo de la ideación suicida o de la conducta suicida, ¿no? La evaluación e inclusive la derivación, cómo derivamos a un paciente con estas tendencias, ¿no? Y bueno, la evaluación del riesgo suicida, pues es una tarea, es una de las tareas más importantes y más complejas, inclusive muy difíciles, a las que uno como terapeuta, pues se puede enfrentar. ¿Quién me dice por qué la evaluación es una de las, puede resultar difícil? Yo siento que es porque no todos, no todos los individuos que están o los sujetos o los pacientes que se atienden son iguales. Es multifactorial también. No es solamente de revisar un aspecto. Tienes que revisar como todo. Yo creo que la actividad que nos dejó ayudó mucho como a dar cuenta de esa gran red de cuestiones que en el momento de realizar una evaluación de este tipo, no es tan sencillo, ¿no? Yo sacaba información, nos dijeron si una cuartilla, digo, en una cuartilla no me sirve para poder colocar todo, ¿no? Lo que quiero poner de la evaluación, y me imagino que así sucede cuando uno lo está haciendo, porque yo sé que una prueba, no sé, no soy mucho de realizar pruebas, la verdad. Yo estoy un poquito más enfocada al psicoanálisis, entonces esto es como un poquito más cognitivo-conductual. Bueno, yo creo que como psicóloga clínica tengo que tener como muchísima apertura a justamente a ser más flexible en el momento de realizar este tipo de evaluaciones, porque intervienen muchísimos factores. Ahorita tú mencionabas algo muy importante, ¿no? Que te gusta más la parte del psicoanálisis, ¿no? Y bueno, con este tipo de problemáticas de conducta suicida, pues lo que nosotros buscamos como terapeuta es sacar, ¿no? A la persona lo más pronto posible. Y por eso es que a veces nosotros nos enfocamos o para tratar ese tipo de temas, pues nos centramos más pues en psicología basada en la evidencia, ¿no? Justamente para tratar este tipo de problemáticas, porque a veces, bueno, en este caso el psicoanálisis, pues tiende a ser un poco más largo, ¿no? Y lo que buscamos es darle la solución para que el paciente pues pueda tener una vida integral sana, ¿no? Conductas saludables. Pues muy bien. Seguimos. Algo muy importante que me gustaría destacar aquí con ustedes es que, como decía igual, no recuerdo quién habló, que el uso de escalas psicométricas para la evaluación del comportamiento suicida aún no se ha incorporado de modo rutinario a la práctica clínica cotidiana. Bueno, si bien es sabido, pues cada vez se presta mayor atención pues esta responsabilidad, ¿no? Que nosotros tenemos para derivar una evaluación de riesgo. ¿Por qué? Porque a veces esta evaluación pues puede ser insuficiente o inclusive errónea. Ajá. Y uno de los problemas más frecuentes pues consiste en que no documentamos adecuadamente nuestros juicios y nuestras observaciones clínicas. Muy bien. Por ahí había visto un documento muy importante que me decía, ¿no? Que era un estudio que lo habían hecho allá en Europa, donde pues le habían realizado una encuesta a algunos psiquiatras y entre ellos, creo que fueron alrededor de 500 personas a las que se les aplicó la encuesta y solamente el 10% de ellos
utilizaban de forma habitual las escalas o cuestionarios estructurados para evaluar el riesgo de suicidio. Ajá, y entonces, bueno, algo que también leía, incorporaba era que, pues, bueno, justamente el DSM, pues, recomienda, ¿no? La necesidad de evaluar esto como eje muy independiente, la presencia o no de riesgo de suicidio. Entonces, bueno, ¿cuáles son algunas de las herramientas básicas con las que nosotros pudiésemos evaluar el suicidio de su tarea? ¿Qué fue lo que encontraron? ¿Cómo la podemos evaluar? Breve, solamente quiero respuestas breves. A ver, yo levanté la manita. Es que no se ve, no sé por qué no se ve, pero adelante. Bueno, tenemos pues la entrevista clínica, como bien lo acabas de poner ahí en tu diapositiva, donde vamos nosotros a analizar. Es que mira, hay muchas actividades que podemos hacer para evaluar y documentar. Está la entrevista. En la entrevista está las observaciones, una escala de observaciones de varias situaciones que puede estar presentando el paciente, justamente donde observamos cómo es su comunicación no verbal, ¿sí? Sus expresiones, su experiencia, su estado de conciencia, de ánimo, su cuidado personal, su nivel de desajuste, sus reacciones, cómo habla, cómo camina, si muestra nervioso, si se muestra nervioso, ansioso, temeroso, si tiene algún temblor, algún tic, todo es cómo se encuentra orientado. Yo creo que ese tipo de situaciones. Están los cuestionarios y encuestas que nos resultaría un tanto difícil cuando la ideación se va profundizando. Pero y ya de ahí, pues bueno, también podríamos aplicar otras técnicas conductuales, que sería la autovigilancia y todo eso. Pero en la entrevista nos podemos dar cuenta también de muchísimas cosas. Sí, de hecho, pues la entrevista es para obtener toda la información de antecedentes que hubiese, del estado actual en que se encuentra, en fin, hay muchísimas cosas que podemos obtener a través de ellas. Muy bien, muchísimas gracias, Estrella. Efectivamente tienes razón. Y una de las dos herramientas básicas, ¿no? Para evaluar la conducta suicida, pues se encuentran estas dos principales, ¿no? La entrevista clínica y las escalas de evaluación que vamos desarrollando poco a poco. Entre otras, como las que también decía, hay Estrella, como es la observación. Bueno, vamos a empezar con la entrevista clínica, ¿no? Que nosotros, bueno, estamos muy inmersos en esta parte. Si bien, pues bueno, es este instrumento esencial en la valoración del riesgo de suicidio, además de tener un importante papel en su evaluación, supone el inicio de la interacción tanto del paciente como del profesional, por lo que puede jugar un papel relevante en la reducción del riesgo suicida. Ajá. Y bueno, durante esta entrevista clínica, pues debe realizarse, aquí les pongo 3 puntos importantes, una evaluación psicopatológica, ¿no? Donde deben recogerse variables tanto sociodemográficas como los factores de riesgo que trabajamos en la clase anterior, así como también factores de protección que permitan un abordaje integral del riesgo de suicidio en nuestro paciente. Y bueno, evaluación psicopatológica y social. Hay aquí 2 puntos muy importantes que me gustaría argumentar. Bueno, la evaluación de los factores psicológicos y contextuales, que es lo que revisamos, ¿no? Que expliquen por qué ha tenido lugar una conducta suicida. Esto más enfocado en cuáles son los antecedentes, qué fue lo que le detonó. Ajá. Las características de la conducta suicida, con las que se busca, pues, identificar los elementos que podrían predecir su repetición. Esto también es muy importante que tenemos que recabar en nuestra entrevista clínica. Muy bien. Bueno, algo muy importante que también me gustaría aterrizar es acerca de la evaluación de las causas que ya hemos venido trabajando. Es decir, cuáles son aquellos factores psicológicos y contextuales y que pudiese tener de riesgo en la conducta suicida. Entre los factores psicológicos y contextuales, pues, ¿qué es lo que queremos saber? Su situación social, cómo son sus relaciones interpersonales, si tuvo algún acontecimiento estresante reciente o algún problema, ¿no? Algún problema adverso, alguna dificultad en su vida. Queremos saber inclusive la historia de trastornos mentales, intentos de suicidio previos, si esta persona abusa
de sustancias como algunas drogas o el consumo de alcohol, o inclusive algunas características psicológicas relacionadas con la conducta suicida y su motivación. Ajá, ya decíamos cuáles son algunas de esas características psicológicas la clase pasada. Y bueno, para nosotros notar los riesgos de la conducta suicida como características del intento, es decir, la intencionalidad, la elaboración de algún plan, el método elegido, todo esto es lo que nosotros tenemos que recabar en nuestra entrevista clínica. Algunas características personales como es la edad, el sexo, alguna conducta suicida, que es su nivel de desesperanza, algunas otras características como el aislamiento, su clase social o alguna enfermedad que esta persona esté teniendo en este momento. Entonces, estas son algunas de las características que nosotros tendríamos que indagar en nuestra entrevista clínica. Y bueno, aquí va. Recomendaciones de cómo, cuándo y qué preguntar sobre la conducta suicida. Yo me acuerdo el primer día que nos conocimos, alguien por ahí me decía, híjole, es que yo lo que quiero saber es, pues, ¿cómo le digo, no? Entonces, bueno, aquí va. Este es un ejercicio para ustedes. Aquí les decía algunas de las causas o factores que tenemos que indagar. Tienen unos minutitos para pensar cómo lo podrían preguntar. ¿Cómo pudieran preguntar al paciente para que nos arroje algunas de estas informaciones? Maestra, no entiendo, preguntar que si se va a suicidar o... Si estamos, sí, porque queremos ver cuál es su situación social, cómo le van sus relaciones interpersonales, si tuvo algún acontecimiento estresante. Ok, pero en primeras sesiones o después de varias o... En primeras sesiones, vamos a hacerlo así. Ok. ¿Cómo se lo preguntarían para que nos arrojara la información? Licenciada, a mí lo que me ha sucedido en la experiencia es que hablan muy poco. Hablan muy poco, casi no dan información. Generalmente se obtiene información de la familia, pero aquí en muchas de las ocasiones es lo que ellos creen y lo que ellos piensan. Pero generalmente con la persona se encuentra en un aislamiento profundo, ensimismados, y entonces resulta un tanto difícil. Creo que aquí lo que funciona mucho para lograr un acercamiento es esta parte donde miramos a los ojos, hacemos el acompañamiento, como decían mis compañeros, y tratamos de establecer un lazo de apoyo, donde aquí estoy, estoy contigo. Porque yo lo que me he dado cuenta que por más que les preguntes o los puedes hasta torturar con una serie de preguntas y ellos no responden, ¿eh? Yo tengo un paciente, nada menos hace rato tuve consulta con él, hice varias preguntas y no, definitivamente no se obtiene respuesta. Yo las lanzaba y por ejemplo, le dije, ¿alguna vez has pensado que estarías mejor en otro lugar? ¿O alguna vez has pensado que sería bueno, no sé, escapar, huir, algo así, sin tocar el tema de muerte? Y me dijo, nunca lo he pensado y yo nunca, pero su familia dice que sí, su familia dice que hay intentos y hay ideación, pero la persona no te dice absolutamente nada. Entonces me fui por otra vía y dije, no es momento de cuestionamiento, de preguntas. Me fui por otro lado y obtuve más apertura. De hecho, así haz de cuenta que dije, no puedo seguirle preguntando, se está cerrando y se va a cerrar cada vez más. Entonces ya sí me fui a preguntar cosas banales o, sí, esto, lo otro, y entonces logré apertura. Ajá, logré apertura, pero no con cuestionamiento, sino ya más generalizado. El asunto ahorita se me bloqueó cómo fue que fui entrando. La persona tomó mucho Red Bull y el Red Bull es un acelerador metabólico.
Entonces, yo le preguntaba, bueno, sí le pregunté, ay, ¿y por qué te gusta el Red Bull? Y así logré, como yéndome hacia otro lado, y ya empezamos a hablar que del Red Bull y de otras bebidas, y ya lo vi mucho más tranquilo, se veía muy tenso, muy rígido, y logré establecer ya más contacto. Pero por eso es que ya ve que hace rato una compañerita dijo por ahí, bueno, ¿cómo le haremos? Porque pues están en un aislamiento bien, bien fuerte. Sí, como Ajá. les decía, efectivamente, de hecho, uno de nuestros mayores retos es que las personas con ideación suicida a veces casi no llegan a consulta, ¿no? Nos enteramos quizá por algún familiar, por algún amigo, porque a lo mejor llegan hospitalizados, pero nunca pues son ellos para buscar una solución, ¿no? Y era lo que les argumentaba con el video, ¿no? A veces tenemos que ser un poco más empáticos, desviarnos, como decía Estrella, a lo mejor a preguntar cosas un poco más sencillas, entre comillas, banales, justamente para lograr ese rapport y esa empatía con las personas. Y una vez que nosotros ya hayamos logrado engancharla, ahora sí, como tal, preguntar ciertas preguntas que, bueno, que nos arrojen estas características o estos factores, tanto de riesgo, que son importantes para nuestra evaluación. Ajá, por eso les decía, ¿cuáles son algunas recomendaciones de cómo, cuándo y qué preguntar sobre la conducta suicida? Algunas de las investigaciones que estaba realizando, pues bueno, estas son algunas de las sugerencias que nos da la Organización Mundial de la Salud. ¿Cómo preguntar? ¿Se siente feliz? ¿Se siente desesperado? ¿Se siente incapaz de enfrentarse cada día? ¿Siente la vida como una carga? ¿Sientes que la vida no merece vivirse? ¿Sientes deseos de cometer un suicidio? Ese es cómo preguntar. Ahora sí, ¿cuándo preguntar? Bueno, ojo, después de que se ha establecido una empatía y la persona se sienta comprendida. Obviamente esto no lo vamos a hacer en un inicio porque pues sí, como decía su compañera, no lo podemos sentir ahí ya como una saturación y en lugar de abrirnos con el terapeuta, pues ya no vamos a querer regresar, no nos va a gustar estar aquí. Entonces, ojo, ¿cuándo preguntar? Después de que se ha establecido una empatía y la persona se siente comprendida. Cuando el paciente se siente cómodo expresando sus sentimientos, cuando el paciente está en el proceso de expresar sentimientos negativos de ansiedad o de impotencia o de irritabilidad, ¿sale? Estos son 3 puntos muy importantes. Ahora sí, ¿qué preguntar? En este caso, para descubrir la existencia de un plan suicida, ya después de que hicimos este rapport, bueno, ahora sí, ¿alguna vez ha realizado planes para acabar con su vida? ¿Tiene alguna idea de cómo lo haría? Para indagar sobre el posible método, pues bueno, que si tiene algunas pastillas, tiene acceso a alguna arma o algo similar. Para obtener información acerca de si la persona se ha fijado una meta. Ha decidido cuándo va a llevar a cabo el plan de acabar contra su vida, sabe cómo lo va a hacer. Estas son algunas de las preguntas de manera muy general que, bueno, nosotros podemos reformularlas para que el paciente se sienta más cómodo, ¿sale? Y bueno, algo muy importante es que me gustaría abordar es acerca de la actitud del clínico, la actitud del terapeuta, ¿no? Siempre al inicio de una entrevista clínica, pues es importante explicar, ¿no? Con claridad los objetivos de nuestra evaluación. Y pues también tener en cuenta el interés de que el paciente se implique en la toma de decisiones acerca del tratamiento, ¿no? Y también algo muy importante son aquellas destrezas y la actitud, ¿no? Que nosotros como terapeutas vamos a tener a la hora de recabar información de manera relevante acerca del riesgo de cometer algún suicidio. Ajá. Y bueno, aquí les presento algunas de las habilidades o inclusive algunos errores, ¿no? Que a veces pues, solemos tener. Y bueno, hay que tener muy en cuenta la parte que ya mencionaban hace un rato acerca de la comunicación verbal y no verbal, que son necesarias pues para establecer esa adecuada relación terapéutica, ¿no? Lo que ya también mencionábamos en clases anteriores, la escucha activa, no sé, la parte de nuestra mirada, nuestra postura corporal, el movimiento de manos, algunos gestos de asentamiento, ¿no?
¿Qué otra cosa? La empatía, esa calidez que podemos tener con la persona, la comprensión, la asertividad, inclusive pues nuestro propio autocontrol emocional. Ujú. También algo antes de que se me olvide, ustedes mencionaron algo muy, muy importante hace un rato, que nosotros también tenemos que analizar estas microexpresiones faciales, ¿no? Porque ya decían, todo comunica, aunque esta persona no tenga una comunicación verbal, pues bueno, vamos a fijarnos en esas expresiones faciales, ¿no? Que a veces pueden ser expresiones emocionales breves y muy sutiles, ¿no? Que a veces pueden pasar como desapercibidas y que, bueno, estas expresiones faciales pues nos pueden ayudar a nosotros como los profesionales a detectar sus estados emocionales. Y bueno, aquí les presento estas habilidades que tendríamos que tener en las actitudes que nosotros los clínicos teníamos que tener. La capacidad para afrontar con claridad y respeto un tema tan delicado y personal. Transmitir que nuestros conocimientos están dispuestos para ayudar. Evitar comentarios reprobatorios y moralizantes. No tratar de convencer a la persona de lo inadecuado de su conducta. Profundizar con detalle, de forma abierta en todos los aspectos que ayuden a valorar, el riesgo suicida. Y también algo muy importante, ¿no? Es mostrar calma y muchísima seguridad. Seguimos. ¿Qué otra cosa pudiésemos hacer? Algunas actitudes importantes o habilidades es que, bueno, comunicar a los familiares la existencia de un posible riesgo y de las medidas a tomar sin generar situaciones de alarma, que puedan ser contraproducentes. Por ello, la importancia de nuestra evaluación y de nuestro juicio clínico. Manejar si la situación lo admite. Aquí, pues, es importante, pues, a lo mejor el uso del humor, pero, pues, algo muy importante es evitar siempre el sarcasmo y la ironía. Atender no solo a lo que la persona dice, sino también a sus expresiones, a sus gestos, a su tono de voz. Aquí les decía, bueno, hay las dos herramientas para evaluar la conducta suicida, pues ya decíamos, ¿no? Es la entrevista clínica y los cuestionarios de evaluación. Pero pues también tenemos la parte de la observación y aquí es a donde quiero llegar, ¿no? La parte de, bueno, de atender, de ver, de observar, de comprender estas expresiones, estos gestos o inclusive el tono de voz donde nosotros nos podemos dar cuenta que pues está teniendo algún problema. Y bueno, ante cualquier ideación suicida, pues se requiere la participación activa de nosotros como profesionales, porque a mayor sospecha de riesgo, más directiva debe ser la actuación de nosotros como profesionales. Y bueno, aspectos a recoger en la evaluación de un paciente con ideación o con conductas suicidas. Ok, aquí les presento un esquema que igual nos los plantea la OMS, de qué es lo que nosotros tenemos que recabar, qué tenemos que recoger en nuestra evaluación con los pacientes. Algo muy importante, pues aquí tenemos, por ahí escucho su micrófono, no sé quién está hablando. Para que apaguen su micro. ¿Ok? ¿Qué es lo que tenemos que recabar? Ya sabemos algunos datos personales como el sexo, la edad, el país, el grupo, el estado civil y la ocupación. ¿Qué otra cosa es lo que tenemos que recabar? Los factores de riesgo, ya lo decíamos, y bueno, parece que está uno tras de otro, ¿no? La presencia de trastornos mentales, los intentos previos de suicidio, su nivel de desesperanza, la presencia de pensamientos de muerte, enfermedades o discapacidad, historia familiar, presencia de eventos estresantes, factores sociales y ambientales, y antecedentes de suicidio en el entorno. Y también algo muy importante que tenemos que recabar de esta información, pues son algunos factores de protección, como pues bueno, qué tal, cómo está ahí en sus habilidades de resolución de problemas, la confianza que tiene en él mismo, algunas habilidades sociales como la flexibilidad cognitiva, la calidad o bueno, cómo está en la parte familiar y social, la religión, algunos valores positivos, el tratamiento integral de la enfermedad, si bueno, esta persona tiene alguna comorbilidad. ¿Qué otra cosa tenemos que también indagar o averiguar?
es acerca de las características de la ideación suicida, es decir, la planificación, la evolución, la frecuencia y la valoración de la intencionalidad y la determinación. Si se dan cuenta, es un poquito acerca de la pirámide del suicidio. Y bueno, algunas características dentro del intento, como algunos desencadenantes, qué es lo que lo puede precipitar, la letalidad, el método, ya sea, bueno, por intoxicación, ¿sale? La actitud justamente que está teniendo esta persona, algunas despedidas en los días previos. Estas son algunas características que vamos a evaluar igual aquí en la evaluación clínica. Pues bueno, la afectación en nuestra conciencia o inclusive en nuestra capacidad mental, aquí el uso de drogas, enfermedades mentales, nuestro estado de ánimo, tipos de conducta suicida, lo que bueno, también ya habíamos revisado desde la primera vez, ¿no? Aquí, bueno, su comunicación, cuál es su conducta, o si esta persona solamente está teniendo como el primer escalón, que es la ideación suicida. Si se dan cuenta, es muy amplio. El trabajo tiene que ser muy delicado, muy cuidadoso y muy minucioso. Veo que hay preguntas en el chat, denme oportunidad y más tarde las respondo. Ok, ay, ¿cómo le cierro aquí, chicos? Espérenme.